Buenos días, estudiantes del segundo de secundaria. Hoy día vamos a trabajar el tema número 4 que corresponde a las teorías evolutivas. Teorías evolucionistas. Durante la gestación de la teoría evolucionista, a partir de un antepasado común, se formulan diversas hipótesis para explicar las causas que originaron el cambio en los seres vivos, ¿ya? Dentro de estos tenemos la hipótesis del lamarquismo, el darwinismo propuesto por Darwin y Wallace y el neodarwinismo o teoría sintética. Lamarquismo. Lamarck, Jean-Baptiste de Monnet-Lamarck, publicó Filosofía Zoológica, en donde él propone ideas acerca de la evolución para su época. Muchas de estas ideas no fueron aceptadas en su debido tiempo. Lamarck pensaba que las especies cambiaban evolucionando para adaptarse a sus necesidades, aumentando así poco a poco la complejidad de los organismos, y estos cambios se daban de acuerdo a la necesidad de su medio ambiente. Herencia de los caracteres adquiridos, el mecanismo propuesto de la mano. El ejemplo clásico es del cuello de las jirafas. Tú puedes ver en la imagen una jirafa con cuello corto y luego se va estirando cada vez más. Dice, ancestro de cuello corto, las jirafas mantienen sus cuellos estirados con frecuencia para alcanzar las ramas más altas, ¿no? Quieren llegar a la copa del árbol. El cuello se hace más largo debido al uso prolongado. Generaciones después, las jirafas son ya de cuello largo y que esto iba a pasar a su descendencia. Entonces dice, por ejemplo, el ancestro de la actual jirafa se adaptó estirándose cada vez más su cuello generación tras generación para poder llegar a las ramas más altas. La premisa central de su hipótesis giraba en torno a dos ideas fundamentales. Uno, la influencia del medio ambiente. Al no ver alimento en la parte baja, tenían que estirar el cuello para llegar a la copa. Dos, dichos cambios son hereditarios, es decir, pasaban de generación a generación. Según Lamarck, las modificaciones en el entorno de una especie generan nuevas necesidades en respuesta a las cuales los seres vivos se ven obligados a utilizar un determinado órgano. En este caso, la función hace el órgano. En palabras del propio Lamarck, el uso continuo del mismo lo fortalece y desarrolla, mientras que el no usarlo determina su atrofia y desaparición. ¿Cómo denomina esta ley? La ley del uso y desuso. Si tú no lo usas, se atrofia. Tenemos ahí las imágenes de las jirafas. Dice, esforzándose y usándolo, este animal lograría desarrollar su cuello y después lograría transmitirlo a sus hijos. Otro ejemplito dice, el uso de los cuernos provocaría su desarrollo. ¿Ves? El gran desarrollo de las patas posteriores de algunos animales se debería también a su uso. En el caso del kiwi, el kiwi habría atrofiado sus alas porque no necesitaba usar. Según Lamarck, esto era posible. Otro, esta hipótesis es totalmente inadmisible. La ley del uso y desuso y todo lo que decía Lamarck. Hoy día, por la genética, se sabe que los caracteres adquiridos, como por ejemplo el aumento de la masa muscular por el ejercicio o ponerse moreno cuando mucho te expones al sol, no se transmiten a la descendencia, pues no afectan el material genético. Tú sabes que en estos tiempos todo se da por medio de la genética. En los cromosomas están los genes de tanto tu papá como tu mamá, por eso el color de tu cabello, la tonalidad de tu piel, el color de tus ojos, por la genética. Tu papá que es claro, no se va a exponer al sol por mucho tiempo y luego los hijos van a ser morenos porque lo hacen. No, eso es equivocado. Darwinismo. La teoría de Alfred Russel, Wallace y Darwin y Charles Darwin. Las ideas de Darwin se resumen en tres conceptos: la lucha por la existencia, la variabilidad intraespecífica, la selección natural. La selección natural tiende a promover la supervivencia de los más aptos. Esta teoría revolucionaria se publicó en 1859 en el famoso tratado El origen de las especies por medio de la selección natural.
Para su época era considerado un hombre adelantado. Y recuerda que en esta época no había los ancestros anteriores al hombre y no podía él de una u otra manera poder reforzar con fuerza su teoría. Pero bueno, a medida que pasan los años ya se va a poder hacer. Dice, ¿cómo evolucionan los seres vivos? Pues, son muchos los que nacen, ¿no? Hay bastantes conejos. Nacen más individuos de los que son capaces de sobrevivir en un medio con recursos limitados. Dentro de cada especie hay variedad en las características. Los individuos no son idénticos entre sí, nacen con diferencias entre ellos, es decir, hay una variabilidad interespecífica dentro de cada especie. Pues si tú has criado algún animal, te vas a dar cuenta que hay algunos que nacen más chiquitos, más flaquitos, un poquito deformes. Ellos no tienen mucha probabilidad de poder vivir. Difícilmente se van a poder adaptar. Van a perder el alimento porque los hermanos, que son más fuertes, ¿no? Se lo van a quitar y pueden, en este caso, extinguirse. Pero algunos no encuentran suficiente alimento o sufren enfermedades y mueren. Otros son la presa de otros depredadores. Hay una lucha constante por la existencia. Pero, dice, hay una lucha por la existencia y por la reproducción. Los que se reproducen tienen más probabilidad de poder vivir. Algunos no encuentran pareja o no consiguen reproducirse y se extinguen, ¿no? Como lo que se ve, aquellos animales que no se pueden reproducir tienden a pasar a ser animales extintos. Pero, dicen, solo sobreviven unos pocos, los que han nacido con algunas características que lo van a beneficiar y que le van a permitir adaptarse mejor a su medio ambiente. Por ejemplo, nació este par de conejos más grandes, con mayor masa muscular, mejores orejas, la coloración es más viva, es atractivo para otros conejitos, entonces tienen mayor forma de adaptarse. La selección natural ha eliminado a los que nacieron con características menos apropiadas para la supervivencia. Solo sobreviven unos pocos. Los que sobreviven transmiten a sus hijos esas características que precisamente le ayudaron a sobrevivir a su medio. Nosotros, por ejemplo, estamos viviendo una pandemia y aquellas personas fumadoras, aquellas personas que tienen tendencia de problemas respiratorios, si adquieren el COVID, tienen menos probabilidad de poder salir de poder triunfar, vencer a esta enfermedad, porque lastimosamente no han sido ayudados, ¿no? Tienen en contra el pulmón maltratado, los fumadores, o quizás todo el sistema respiratorio si ya hay antecedentes de asma, bronquios, ¿no? O sea, por eso que según Darwin es parte, ¿no? De la lucha por la supervivencia. Continuamos. Las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck. Por ejemplo, a diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivirán los que habían heredado un cuello suficientemente largo, obviamente porque van a tener más probabilidad de alcanzar mayor cantidad de alimentos. Dice, 1. Hay variabilidad intraespecífica. 2. Hay lucha por la supervivencia. 3. Actúa la selección natural. Lamarck versus Darwin. A ver, ¿qué dice Lamarck y qué dice Darwin? Dice, en el pasado, las jirafas, según Lamarck, las jirafas desarrollan un cuello largo por esforzarse y usarlo, ¿no? La ley del uso y desuso. Y eso se da por el medio ambiente. ¿Y qué dice Darwin? Hay una variabilidad dentro de la especie. Algunas nacen con cuello largo y otras con cuello corto. Tienen mayor probabilidad para adaptarse a las del cuello largo. Dice Lamarck, usan mucho su cuello, se transmiten a los hijos un cuello más largo. ¿Qué dice Darwin? Solo sobreviven y se reproducen los de cuello largo, luchan por la supervivencia. ¿Qué dice Lamarck? Transmiten a los hijos un cuello más largo, pero el Darwin que dice, al luchar por la supervivencia, la selección natural se encarga de eliminar a los de cuello corto. El cuello largo se va a extender en la especie y pasa a la generación.
La pregunta, ¿no? Dice, Darwin estaba muy interesado en cómo los agricultores, ganadores y criaderos de animales conseguían obtener mejor y diferentes razas. Mira, yo te contaré algo curioso que observé en mi mamá. Mi mamá trajo un cuy grande que le llamó Padrí, era grande, tenía masa muscular, era muy vivo y era joven. Y a este cuy empezó a cruzarlas con otras crucitas y empezó a separar. Algunos nacían chiquitos, flaquitos y los iba separando, pero había otros que nacían con mayor masa muscular, más vivo, mayor tonalidad, más brillo en su pelaje y empezaron a cruzar solamente el padrío con esas hembras. Separaba a los más débiles, ¿no? Entre comillas. ¿Y qué ocurrió? Llegó un momento en el cual las generaciones que iban avanzando ya producían cuyes como el papá, como el padrillo, grandes, con mayor carne o masa muscular, entonces ella lo empezó a vender a mayor precio. Entonces, aquí, en esa época, Darwin estaba interesado también qué hacían los agricultores, ¿no? Porque ellos sabían que sus vacas iban a dar más leche, iban a tener más carne. Entonces, esa era la pregunta que se hacía Darwin en esa época. Dice, hacen una selección artificial. Darwin pensaba que la selección natural actuaba como la selección hecha por el hombre, ¿no? Tenemos ahí un hombre que está sacando leche, pues más fácil para criar buenos animales, solo hay que cruzar los mejores y eliminar a los que no nacieron con buenas características. ¿Qué te conviene? Tener vacas que producen 30 litros de leche o 10 litros de leche, ¿te das cuenta? Si se quiere una buena raza de vaca lechera, no se cruzan animales que produzcan poca leche. Se seleccionan aquellas hembras que produzcan más leche. Se hace una cría selectiva. Dice, del mono, no. Su teoría sobre la evolución del hombre fue groseramente malinterpretada y encontró mucha oposición. En la época, recuerda que la religión católica estaba muy marcada y era muy dominante. Entonces, Darwin no pudo avanzar porque había mucha disconformidad y mucha oposición por la Iglesia Católica. Imagina, ¿no? En esa época pensar que tú venías de la evolución de los ancestros del mundo. Entonces, era una idea jalada de los cabellos para ese tiempo, ¿no? Muchos atacaron a Darwin sin haber leído su libro ni conocer a fondo sus argumentos e ideas. La idea de que los seres vivos habían evolucionado de procesos naturales negaba la creación divina del hombre y parecía colocarlos al mismo nivel que los animales. Ambas ideas representaban una grave amenaza para la teología ortodoxa. Darwin no pensaba que el hombre descendiese de ningún mono actual, sino que el hombre y otros primates descendían todos de antepasados comunes. El problema es que no había registro fósil en esa época. Entonces él dice, hay un antepasado común. En tiempos de Darwin, como te digo, no había estos antepasados. Y de ahí se dividía el orangután, el gorila, el chimpancé y el ser humano, ¿no? Pero la ciencia moderna conoce muchos eslabones en esta cadena. ¿Quién es el antepasado común de estos animales, incluyendo el hombre? El procónsul, ¿no? Que apareció hace 20 millones de años. Hace 5 millones de años, dice, aparecen, ¿no? Los primates muy parecidos al hombre. Dice, Darwin fue atacado porque no se conocían estos eslabones de la cadena de la evolución humana. En el árbol de la evolución se condujo hasta nosotros. Algunas ramas, como el Neandertal, se extinguieron. Entonces, pasando por el Australopithecus y llegando hasta el Homo sapiens, ¿no? En esa época que no se conocían, Darwin tenía mucho en contra, no podía concluir bien su teoría porque todavía tenía eslabones perdidos. Neodarwinismo. Ninguno de los científicos que apostaban por las teorías evolucionistas eh, conocía la existencia de los genes hasta que llegó Mendel, ni de las mutaciones, pero ya entonces intuían que los cambios ocurridos en los individuos de una especie se transmitían a los descendientes. Darwin no sabía explicar cómo se transmiten los caracteres hereditarios. En sus tiempos no se conocían los cromosomas, ni mucho menos el ADN, cuando estaba Gregorio Mendel para poder explicarnos. Recuerda que el padre de la genética es Gregorio Mendel. Dice, las leyes de Mendel se desconocían cuando Darwin publicó esta teoría. La biología moderna explica el hecho evolutivo sumando a las ideas de Darwin, las leyes de Mendel y los conocimientos de la moderna genética. Recuerda que cuando Mendel propone
todas sus leyes, tampoco lo entendieron. Tuvieron que pasar muchos años para que recién entiendan las leyes de Mendel. Darwin más Mendel más la genética humana igual neodarwinismo o la teoría sintética de la evolución. Dice, por fin quedaba resuelto el misterio del modo de transmitirse los caracteres hereditarios. El descubrimiento de las leyes de la herencia o del material genético permitía explicar aquello que los científicos contrarios a Darwin más le criticaron. Las mutaciones espontáneas, la recombinación genética, que ocurre en la meiosis y la reproducción sexual producen la variabilidad intraespecífica que hablaba Darwin. La selección natural sigue admitiéndose como el principal motor de la evolución. La selección natural escoge el centro dentro de la variabilidad. Ahora, también ocurre que dentro de nuestras cadenas de ADN se dan cambios, ¿no? Al azar, que son las mutaciones. Algunas son perjudiciales y otras son beneficiosas, ¿no? Entonces, eso también es parte del neodarwinismo. Algunas mutaciones provocan la muerte, pero otras en sí no son buenas ni son malas. Esto dependerá del medio donde se vive. Si tu mamita tiene un bebé y tiene 38, 39, 40, ¿no? Entonces le hacen un examen que se llama el triple setting para ver si hay una probabilidad de que el bebé nazca con algún síndrome. Porque hay más probabilidad en este caso cuando la edad se acerca a los 40. De por sí pasando de los 35, porque recuerda de que estos cambios que se dan en los genes también es al azar. Entonces, por medio de pruebas ahora se puede saber si es que un niño va a nacer con síndromes. Para esa época las mutaciones eran cosas nuevas. Las mutaciones, la recombinación genética en la meiosis y la combinación de gametos en la reproducción sexual ocurren al azar, ¿ya? En este medio los ratones del fenotipo oscuro sobreviven con más probabilidad porque pueden adaptarse al medio, no pueden esconderse. La naturaleza arroja sus dados y nacen animales más claros, más oscuros, dependiendo del medio, un color u otro será mejor o peor de acuerdo al medio en donde se encuentran. Chicos, muchísimas gracias. Eso ha sido todo con respecto a evolución. Hasta la próxima clase. Cuídense mucho.